Fernando Trías arranca el libro dejando algo claro desde el principio: este no es el típico libro motivacional sobre emprendimiento donde te dicen que sigas tus sueños, que visualices el éxito y que todo depende de tener actitud positiva. De hecho, él hace exactamente lo contrario. Dice que la mayoría de libros sobre negocios hablan siempre de los pocos que triunfan, pero casi nadie analiza a los muchísimos que fracasan. Y ahí está justamente el problema. Según él, si el 90 o 95% de los emprendedores fracasa antes de 5 años, entonces tiene mucho más sentido estudiar porque se hunden en vez de obsesionarse con historias de éxito irrepetibles. El libro nace de esa idea. Mostrar las partes incómodas del emprendimiento que normalmente nadie quiere escuchar. Desde el principio avisa que emprender no es una aventura romántica, no es libertad absoluta, ni trabajar menos, ni convertirse mágicamente en millonario. Emprender significa vivir con incertidumbre constante, asumir presión psicológica, problemas familiares, estrés financiero y una enorme cantidad de golpes emocionales. Y precisamente porque el tema es serio, el autor cree que alguien tiene que decir las cosas de frente. Entonces plantea algo muy interesante. Dice que la mayoría de emprendedores fracasan no por falta de conocimientos técnicos ni porque no sepan hacer un Excel o un plan financiero, sino por motivos muchísimo más humanos. Problemas con socios, exceso de ilusión, malas decisiones emocionales, incapacidad para adaptarse, orgullo, expectativas irreales o simplemente falta de carácter. Ahí introduce el concepto central del libro, los FCF, los factores clave de fracaso. Es como el reverso de los famosos factores de éxito. Según él, antes de pensar en cómo triunfar, primero hay que eliminar las cosas que pueden destruirte. Después empieza el primer gran golpe del libro. El autor pregunta algo aparentemente simple: ¿por qué quieres emprender? Y ahí destruye una de las respuestas más típicas. Mucha gente dice: quiero emprender porque tuve una gran idea. Pero él asegura que eso no es un motivo real. La idea es solamente el vehículo, no la motivación verdadera. Para explicarlo compara al emprendedor con un escritor. Imagínate a alguien diciendo: quiero ser escritor porque tuve un argumento genial. Eso no significa que ame escribir. Significa solamente que tuvo una idea puntual. El verdadero escritor escribe porque necesita escribir. Pues con el emprendedor pasa lo mismo. A partir de ahí hace una lista brutalmente honesta de los motivos equivocados para emprender. Habla de personas que quieren escapar de un trabajo horrible, de un jefe que odian, de la rutina, de la necesidad económica, del desempleo, de las ganas de ganar más dinero o incluso de demostrarles algo a los demás. También menciona a quienes quieren hacerse ricos rápido, recuperar un patrimonio perdido o simplemente buscar libertad horaria. Y aunque muchos de esos motivos parecen razonables, él los llama motivos lamentables. No porque sean ridículos, sino porque suelen ser detonantes emocionales débiles. El problema no es el motivo en sí, sino creer que eso alcanza para sostener una empresa durante años de presión. Entonces aparece una diferencia fundamental entre motivo y motivación. El motivo es el detonante. La motivación es la energía profunda que te mantiene en movimiento cuando todo empieza a salir mal. Porque tarde o temprano va a salir mal. El autor insiste muchísimo en esto. Dice que cualquiera puede tener un motivo, pero no cualquiera tiene motivación real. Y esa motivación verdadera se resume en una palabra: ilusión. Pero no una ilusión ingenua tipo «me va a ir bien». Habla de una ilusión mucho más profunda, casi obsesiva. El deseo auténtico de emprender incluso sabiendo que probablemente sea difícil, incómodo y agotador. Ahí empieza a diferenciar entre el verdadero emprendedor y el falso emprendedor. El falso emprendedor es el que cree que emprender consiste solamente en abrir una empresa, tener un NIF o lanzar una idea. El verdadero emprendedor, en cambio, disfruta algo que la mayoría de la gente odia: la incertidumbre. Y acá aparece una de las ideas más importantes del libro. Emprender no es solamente crear negocios. Emprender es una manera de vivir. El verdadero emprendedor siente cierta atracción por el riesgo, por lo desconocido, por no saber exactamente qué va a pasar mañana. El autor incluso compara al emprendedor con un bombero. Cuenta la historia de uno que le decía que ser bombero era una droga porque todos los días se enfrentaba a situaciones reales, impredecibles y peligrosas. Según él, con el emprendedor pasa algo parecido. Hay personas que necesitan ese tipo de vida. No pueden evitarlo. Y eso lleva a otro punto fuerte. El verdadero emprendedor no emprende solamente para ganar dinero. Muchas veces ni siquiera sabe explicar exactamente por qué lo hace. Simplemente siente la necesidad de crear algo. Igual que un artista pinta o un escritor escribe aunque nadie se lo pida. El autor menciona emprendedores que podrían haber tenido vidas cómodas, pero aún así eligieron crear empresas porque sentían un vacío interior que solo llenaban construyendo proyectos nuevos. Incluso dice que al verdadero emprendedor se le nota en la mirada. Cuando habla de su proyecto transmite algo distinto. Y cuando fracasa, vuelve a intentarlo. Después de todo eso, el autor deja claro algo importante. No todos nacen con ese carácter emprendedor extremo. Hay personas que no aman especialmente la incertidumbre, pero igual pueden triunfar emprendiendo si tienen otra característica fundamental: capacidad de aguantar golpes.
Ahí introduce la idea del salvoconducto. Básicamente dice que aunque alguien no tenga alma de emprendedor puro, puede compensarlo siendo extremadamente luchador. Porque tarde o temprano cualquier negocio va a desviarse del plan original. Van a aparecer problemas inesperados, errores enormes, clientes que desaparecen, proyectos que fracasan o decisiones equivocadas. Y la diferencia entre sobrevivir o hundirse suele estar en cómo reacciona uno frente a eso. El autor cuenta experiencias personales donde perdió proyectos importantes apenas arrancó su empresa. Explica que muchas veces el negocio que imaginaste termina siendo completamente distinto al que finalmente funciona. Y ahí aparece un problema psicológico enorme. Mucha gente no fracasa porque la idea sea mala, sino porque no soporta modificarla, adaptarse o aceptar que la realidad es distinta a sus expectativas. El emprendedor con espíritu luchador, en cambio, aprende, corrige y sigue adelante. No se paraliza. También insiste en que todos los emprendedores cometen errores graves. Absolutamente todos. La diferencia es que algunos aprenden y otros se destruyen emocionalmente. Por eso dice que una de las cualidades más importantes no es tener talento extraordinario, sino resistencia mental. La capacidad de seguir incluso cuando las cosas se ponen feas. Y según él, esa capacidad muchas veces viene de la educación, de haber vivido dificultades o de haberse acostumbrado a enfrentar frustraciones. Aunque también cree que puede desarrollarse entrenando disciplina y tolerancia al esfuerzo. Finalmente, esta primera parte del libro termina dejando una sensación bastante incómoda pero muy realista. Emprender no es para cualquiera. Y eso no tiene nada de malo. El problema aparece cuando alguien se mete en ese mundo creyendo que todo va a ser libertad, pasión y dinero fácil. Porque ahí es donde empiezan los golpes de verdad. La siguiente parte del libro entra en uno de los temas que más empresas destruye y que, según Fernando Trías, casi nadie se toma con la seriedad suficiente: los socios. Y desde el comienzo lanza una frase durísima que resume toda su postura. Dice que un socio es el recurso más caro que existe. Mucho más caro que un banco, que un empleado o que cualquier inversión. Porque a un banco le devuelves dinero con intereses, pero a un socio le entregas parte de tu empresa, de tus decisiones, de tu libertad y muchas veces de tu tranquilidad mental durante años. Por eso sostiene que la mayoría de emprendedores jóvenes se asocian por una razón bastante incómoda de admitir: miedo. Miedo a emprender solos, miedo a equivocarse, miedo a sentirse responsables de todo, miedo a la incertidumbre. Y ahí empieza a desmontar esa idea romántica de vamos a emprender entre amigos. Según él, muchísimas personas meten socios sin necesitarlo realmente. A veces porque alguien dio una sugerencia útil, otras porque compartió entusiasmo por el proyecto o simplemente porque estuvo presente desde el principio y parece feo dejarlo afuera. Pero el autor insiste en que eso es un error enorme. Dice que un socio no es alguien con quien compartir entusiasmo, sino alguien con quien vas a compartir presión, problemas, decisiones críticas y probablemente discusiones muy fuertes. Entonces plantea una idea muy provocadora. Si necesitas dinero, pide un préstamo. Si necesitas ayuda, contrata empleados. Si necesitas conocimientos específicos, subcontrata servicios. Si necesitas hablar con alguien porque tienes miedo, busca un mentor o un coach. Pero no conviertas automáticamente esos problemas en excusas para regalar partes de tu empresa. Porque después, cuando el negocio crece o aparecen los conflictos, esos acuerdos improvisados terminan pasando factura. El autor explica que el emprendedor novato suele sobrevalorar cualquier aporte externo. Cree que toda persona que ayude un poco merece ser socio. Y eso pasa porque al comienzo todo parece incierto y uno siente que cuantas más personas haya en el barco, más seguro estará. Pero justamente ahí está el peligro. Porque cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, los socios dejan de ser una ayuda emocional y se convierten en una fuente de tensión gigantesca. Después aparece una de las comparaciones más fuertes del libro. El autor dice que elegir un socio debería parecerse a elegir con quién subirías a un submarino para darle la vuelta al mundo. Básicamente porque vas a pasar años encerrado emocionalmente con esa persona, enfrentando presión constante, problemas económicos y situaciones muy estresantes. Entonces la verdadera pregunta no es si te llevas bien con alguien, sino si podrías soportar convivir con esa persona en momentos críticos. Y acá destruye otro mito típico. Mucha gente cree que el mejor socio es un amigo íntimo o un familiar. Pero según él, eso muchas veces empeora las cosas. Porque las relaciones personales suelen impedir conversaciones incómodas al principio. Nadie quiere hablar de dinero, porcentajes, poder o posibles conflictos cuando todo es entusiasmo y optimismo. El problema es que justamente esas conversaciones incómodas son las más importantes. El autor insiste muchísimo en que los pactos entre socios deben dejarse claros desde el primer día, incluso aunque parezca exagerado o pesimista. De hecho, plantea un ejercicio bastante brutal. Recomienda imaginar desde el comienzo por qué motivos podrían terminar peleándose en el futuro. Porque tarde o temprano va a pasar algo. Uno trabajará más que el otro, uno sentirá que arriesga más, otro perderá motivación, aparecerán diferencias sobre el crecimiento del negocio, discusiones sobre dinero o estilos de liderazgo completamente opuestos. Según el autor, casi todas las sociedades atraviesan conflictos.
La diferencia es que algunas los prevén y otras explotan cuando ya es demasiado tarde. También explica algo muy humano que ocurre en muchísimas empresas. Al principio todos están motivados porque todavía no existe el sufrimiento real. Hay ilusión, adrenalina y expectativas enormes. Pero cuando empiezan los problemas, algunos socios descubren que en realidad nunca tuvieron verdadera vocación emprendedora. Ahí empiezan las dudas, el cansancio, la pérdida de compromiso y las tensiones internas. Y eso es peligrosísimo, porque una empresa puede sobrevivir a un mal año económico, pero muy pocas sobreviven a una guerra entre socios. El autor menciona casos de personas que iniciaron negocios con amigos inseparables y terminaron sin hablarse nunca más. Y explica que esto ocurre porque emprender saca lo peor y lo mejor de las personas. Cuando hay presión, miedo o dinero de por medio, aparecen rasgos que antes estaban ocultos. Por eso insiste en que no alcanza con admirar a alguien o llevarse bien. Hay que analizar cómo reacciona bajo estrés, cómo toma decisiones, cómo enfrenta conflictos y cuánto está dispuesto a sacrificar realmente. Otro punto importante es la distribución de roles. Fernando Trías dice que muchísimas sociedades fracasan porque todos quieren hacer de todo. Nadie define responsabilidades claras y eso genera caos. Uno invade el terreno del otro, aparecen resentimientos y finalmente la empresa se convierte en una lucha de egos. Según él, una buena sociedad necesita complementariedad real. No sirve juntar personas idénticas. Lo ideal es que cada uno aporte algo distinto y que exista un reconocimiento mutuo de esas capacidades. A medida que avanza esta parte, el libro se vuelve todavía más pesimista con respecto a los socios. El autor incluso llega a decir que muchas veces el mejor socio es el que nunca entró. Porque cuando un negocio funciona bien, compartir ganancias deja de parecer tan agradable. Y cuando funciona mal, compartir problemas tampoco ayuda demasiado. Por eso recomienda asociarse únicamente cuando sea verdaderamente imprescindible y no por comodidad emocional. Sin embargo, tampoco dice que todas las sociedades estén condenadas al fracaso. Lo que plantea es que deben construirse con muchísimo más realismo del que suele existir. Hablar desde el principio sobre escenarios negativos, dejar acuerdos por escrito, definir cómo se tomarán las decisiones, qué ocurrirá si alguien quiere abandonar el proyecto, cómo se repartirán las responsabilidades y qué pasará si uno trabaja más que el otro. Según él, las sociedades que sobreviven son justamente las que se preparan para los momentos difíciles antes de que lleguen. Después introduce una idea bastante interesante sobre las peleas futuras. Dice que las discusiones entre socios casi nunca nacen por el problema visible. En realidad suelen ser acumulaciones de pequeñas frustraciones, diferencias de compromiso o expectativas distintas que explotan cuando aparece una situación crítica. Por ejemplo, uno puede sentir durante años que está sosteniendo el negocio mientras el otro aporta menos. Tal vez nunca lo diga directamente, pero la tensión va creciendo hasta que cualquier problema pequeño termina detonando una guerra enorme. El autor también habla de algo muy importante, la evolución personal. Cuando una empresa empieza, todos cambian con el tiempo. Algunos maduran, otros pierden ambición, otros descubren que quieren otra vida. Y ahí aparece un problema difícil. La sociedad que tenía sentido al comienzo tal vez deja de tenerlo años después. El problema es que las empresas no evolucionan al mismo ritmo que las personas. Por eso recomienda prever incluso la posibilidad de separación desde el inicio, aunque suene incómodo. Toda esta parte del libro transmite una sensación clara. Emprender acompañado no necesariamente es más fácil. Muchas veces es muchísimo más complicado. Y lo peligroso es que los conflictos entre socios suelen ser lentos, emocionales y devastadores. No destruyen solamente empresas. También destruyen amistades, familias y años enteros de trabajo. Por eso Fernando Trías insiste una y otra vez en que asociarse debe ser una decisión racional, no emocional. Porque cuando el entusiasmo inicial desaparece, lo único que queda es la calidad real de la relación y la capacidad de ambos para soportar presión juntos. Después de destrozar la visión romántica sobre los socios, Fernando Trías empieza a meterse en algo todavía más incómodo, la obsesión enfermiza que tienen muchos emprendedores con la idea de negocio. Y acá el autor vuelve a atacar uno de los mitos más repetidos del mundo emprendedor. Esa frase típica de todo empieza con una gran idea. Según él, eso es mentira o, al menos, una enorme exageración. Porque la mayoría de negocios exitosos no nacieron de ideas revolucionarias, y muchísimos fracasos nacieron de ideas aparentemente brillantes. El autor explica que los emprendedores novatos suelen enamorarse de su idea como si fuera una obra maestra. Creen que lo importante es protegerla, mantenerla intacta y convencer al mundo de que es genial. Pero el mercado no funciona así. A la gente no le importa cuánto amas tu idea. Le importa si realmente resuelve algo y si está dispuesta a pagar por ello. Y justamente ahí aparece uno de los grandes problemas psicológicos del emprendedor, confundir pasión con realidad. Fernando Trías dice que muchas personas construyen castillos mentales alrededor de una idea antes incluso de validarla. Empiezan a imaginar oficinas, crecimiento, inversores, éxito, entrevistas, dinero y reconocimiento social. El problema es que toda esa fantasía genera apego emocional.
Y cuando aparece evidencia de que la idea no funciona tan bien como esperaban, en vez de adaptarse, empiezan a defenderla todavía más. Como si aceptar errores fuese una derrota personal. Entonces introduce otro concepto muy fuerte del libro. El mercado siempre tiene razón. Aunque no te guste. Aunque creas que la gente no entiende tu producto. Aunque pienses que el mundo todavía no está preparado. Según él, una enorme cantidad de emprendedores fracasa porque se empeñan en obligar al mercado a aceptar algo que en realidad nadie necesita demasiado. El autor incluso critica duramente esa figura del emprendedor visionario que supuestamente cambia el mundo gracias a una idea revolucionaria. Dice que esa imagen está completamente distorsionada por los medios y las historias de éxito. Porque por cada caso extraordinario que funciona, existen miles de personas igual de convencidas que terminan arruinadas. Y el problema es que casi nadie cuenta esas historias. Acá empieza una parte muy interesante donde habla del ego. Según Fernando Trías, el ego destruye muchísimas empresas porque impide escuchar. Hay emprendedores que interpretan cualquier crítica como un ataque personal. Si alguien duda de la idea, automáticamente creen que no entendió. Y eso los vuelve ciegos. Empiezan a rodearse solamente de gente que les dice lo que quieren escuchar y terminan desconectándose completamente de la realidad. Por eso insiste tanto en la flexibilidad. Dice que prácticamente ningún negocio termina siendo exactamente igual a como fue concebido al principio. Todos cambian. Algunos de forma pequeña y otros radicalmente. Lo importante no es proteger la idea original, sino detectar hacia dónde se mueve realmente la oportunidad. El problema es que mucha gente no soporta emocionalmente modificar su proyecto porque siente que está traicionando su visión inicial. En este punto el autor cuenta experiencias de empresas que comenzaron haciendo una cosa y terminaron triunfando con algo completamente distinto. Y eso lo lleva a una conclusión muy simple pero durísima: el emprendedor debe enamorarse más del problema que de la solución. Porque la solución probablemente cambie muchas veces. Después entra en otro tema peligroso, el exceso de optimismo. Según él, casi todos los emprendedores creen que serán la excepción estadística. Aunque sepan que la mayoría fracasa, internamente piensan que ellos sí lo lograrán. Y ese optimismo extremo puede ser útil para tener coraje, pero también puede volverse suicida si impide ver riesgos reales. Fernando Trías explica que muchos planes de negocio son básicamente ejercicios de autoengaño elegante. Proyecciones irreales, ventas exageradas, expectativas imposibles y una confianza absurda en que todo saldrá según lo planeado. El problema es que la realidad jamás sigue el guión imaginado. Siempre aparecen retrasos, gastos inesperados, errores de cálculo, clientes que no responden o mercados mucho más difíciles de lo que parecían. Ahí vuelve sobre algo que repite constantemente en el libro: el problema no es equivocarse. El problema es tardar demasiado en admitirlo. Porque cuanto más apego emocional existe hacia la idea, más difícil se vuelve cambiar de rumbo. Y mientras tanto el negocio sigue perdiendo dinero, energía y tiempo. También critica muchísimo la obsesión con copiar casos de éxito. Dice que la gente lee historias de grandes empresarios buscando fórmulas mágicas, pero olvida algo fundamental: casi todos esos relatos están contados después del éxito. Y cuando alguien triunfa, automáticamente todo parece lógico y coherente en retrospectiva. Las decisiones arriesgadas parecen brillantes, los errores parecen parte del aprendizaje y las casualidades parecen estrategia. Pero en tiempo real nada era tan claro. Entonces plantea una idea bastante incómoda. Muchas veces el éxito depende de factores imposibles de controlar. Timing, contexto económico, contactos, suerte, circunstancias históricas o simples accidentes. Y aunque esto suene pesimista, el autor cree que aceptarlo es sano porque obliga al emprendedor a ser más humilde y más prudente. A medida que avanza esta parte, el libro empieza a sentirse casi como una vacuna contra la fantasía emprendedora. Fernando Trías quiere destruir esa imagen del emprendedor heroico que simplemente cree en sí mismo y conquista el mundo. Para él, emprender se parece mucho más a sobrevivir constantemente a situaciones incómodas, adaptarse rápido y tragarse el orgullo una y otra vez. Después habla de otro error típico: pensar que trabajar muchísimo garantiza resultados. Según él, hay emprendedores que se sienten orgullosos de vivir agotados, dormir poco y sacrificar toda su vida personal. Pero trabajar como loco no compensa una mala estrategia ni un producto que no encaja en el mercado. De hecho, muchas veces el exceso de trabajo impide pensar con claridad. El emprendedor entra en modo supervivencia permanente y deja de analizar objetivamente lo que ocurre. También menciona algo muy interesante sobre la relación entre ilusión y ceguera. La ilusión es necesaria para soportar la incertidumbre, pero puede transformarse en una droga peligrosa si elimina la capacidad crítica. El emprendedor necesita creer en su proyecto, sí, pero también necesita mantener suficiente lucidez para reconocer cuando algo no funciona. Y acá aparece otra frase clave del libro. El problema no es fracasar. El problema es fracasar lentamente mientras uno sigue convenciéndose de que todo va bien. Porque muchas empresas mueren así. No por una catástrofe repentina, sino por pequeñas negaciones acumuladas. El emprendedor empieza a justificarlo todo. El próximo mes mejorará,
Todavía es pronto, la gente ya lo entenderá, solo necesitamos un poco más de tiempo. Y mientras tanto el desgaste financiero y emocional sigue creciendo. Finalmente, esta parte termina reforzando una idea central del libro: emprender no consiste en defender una idea brillante contra el mundo. Consiste en adaptarse constantemente a una realidad que cambia todo el tiempo. El emprendedor que sobrevive no suele ser el más inteligente ni el más creativo. Muchas veces es simplemente el que sabe corregir antes de hundirse por completo. A partir de acá el libro empieza a entrar en una etapa todavía más dura porque Fernando Trías deja de hablar solamente de ideas o motivación y empieza a hablar de algo mucho más peligroso: la realidad diaria de llevar una empresa. Y según él, ahí es donde mueren muchísimos emprendedores que en teoría parecían preparados. Porque una cosa es imaginar un negocio y otra completamente distinta es soportar el desgaste constante de hacerlo funcionar todos los días. El autor explica que la mayoría de personas subestima brutalmente la cantidad de problemas pequeños que aparecen cuando uno emprende. Y justamente ahí está la trampa. Mucha gente espera una gran dificultad espectacular, pero no entiende que el verdadero desgaste viene de la acumulación continua de tensiones pequeñas. Clientes complicados, proveedores que fallan, retrasos, empleados conflictivos, impuestos, facturas, problemas legales, llamadas constantes, incertidumbre financiera y presión psicológica permanente. El emprendedor termina viviendo en un estado de alerta constante. Entonces aparece una idea muy potente. Fernando Trías dice que emprender no es vivir haciendo cosas emocionantes. Gran parte del tiempo consiste en resolver problemas aburridos y desagradables. Y quien no soporte eso, tarde o temprano se frustrará muchísimo. Porque la imagen glamorosa del emprendedor creativo tomando decisiones estratégicas dura muy poco. La realidad suele parecerse más a apagar incendios continuamente. En este punto vuelve a utilizar una comparación muy interesante. Dice que mucha gente cree que crear una empresa es como construir un edificio. Diseñas el plan, colocas las piezas y finalmente todo queda estable. Pero en realidad se parece mucho más a intentar mantener el equilibrio sobre una cuerda floja mientras alguien la mueve constantemente. Nada permanece quieto demasiado tiempo. Después entra en otro tema clave: la capacidad de ejecución. Según él, hay personas brillantísimas pensando ideas, imaginando negocios y diseñando estrategias, pero completamente incapaces de ejecutar de forma consistente. Y el mercado premia muchísimo más la ejecución mediocre constante que las ideas brillantes mal implementadas. Fernando Trías insiste en que emprender exige disciplina emocional. Porque habrá días donde no tengas ganas de seguir, donde todo parezca ir mal y donde el cansancio te haga dudar absolutamente de todo. Y ahí aparece otro problema muy común: el desgaste psicológico. Muchísimos emprendedores creen que el mayor riesgo es quedarse sin dinero, cuando en realidad muchas veces lo primero que se destruye es la energía mental. El autor explica que la incertidumbre constante termina afectando relaciones personales, autoestima y salud emocional. Porque cuando alguien emprende, el negocio deja de ser solamente trabajo. Empieza a ocupar espacio mental todo el tiempo. Incluso cuando el emprendedor está descansando, su cabeza sigue pensando en problemas pendientes, pagos, decisiones o posibles riesgos futuros. Y eso genera un agotamiento silencioso que muchísima gente no anticipa. Entonces habla de algo bastante duro: la soledad del emprendedor. Según él, incluso rodeado de empleados o socios, el emprendedor suele sentirse profundamente solo. Porque hay decisiones que nadie más puede tomar por él y responsabilidades que terminan cayendo únicamente sobre sus hombros. Además, muchas veces siente que no puede mostrar demasiadas dudas porque necesita transmitir seguridad a clientes, empleados o inversores. Ahí conecta nuevamente con una frase que había aparecido antes en el libro. El empresario es la persona que se mueve en un mundo incierto para que los demás crean que el mundo es seguro. Y esa presión psicológica es enorme. Porque muchas veces el emprendedor tiene miedo, está agotado o no sabe qué hacer, pero aún así necesita seguir funcionando. Después entra en otro error típico: crecer demasiado rápido. Fernando Trías dice que muchísima gente se obsesiona con crecer porque el crecimiento se vende como sinónimo de éxito. Más empleados, más oficinas, más facturación, más expansión. Pero el problema es que crecer también multiplica problemas. Aumentan los costos, la complejidad, la presión financiera y los riesgos operativos. El autor incluso menciona algo que llama morir de éxito. Empresas que consiguen demasiados clientes demasiado rápido y colapsan porque no están preparadas para soportarlo. Falta de estructura, problemas de calidad, caos organizativo, necesidad urgente de financiación y un estrés brutal para sostener el ritmo. Según él, crecer mal puede ser tan peligroso como fracasar. También critica la obsesión con aparentar éxito. Dice que hay emprendedores que empiezan a gastar dinero antes de tiempo solamente para proyectar una imagen de empresa importante. Oficinas enormes, coches caros, gastos innecesarios o estructuras gigantes que todavía no pueden sostener. Todo eso nace muchas veces del ego y de la necesidad de validación externa. Fernando Trías insiste muchísimo en la importancia de la humildad. Porque el emprendedor arrogante suele ignorar señales de peligro. Cree que tiene todas las respuestas, subestima riesgos y se convence de que las reglas normales no aplican para él.
En cambio, el emprendedor humilde se mantiene alerta, escucha más y corrige antes. Después aparece otro concepto importante, la capacidad de renunciar. Y esto es interesante porque el autor aclara que abandonar no siempre significa fracasar. Hay momentos donde insistir en algo inviable destruye muchísimo más que aceptar la realidad y cambiar de rumbo. El problema es que muchos emprendedores convierten su empresa en parte de su identidad personal. Entonces cerrar, vender o modificar el negocio se siente emocionalmente como admitir que uno mismo fracasó. Ahí vuelve sobre el ego otra vez. Según él, el ego hace que muchas personas permanezcan demasiado tiempo en negocios que claramente no funcionan. Porque tienen miedo al que dirán, al juicio externo o a sentirse derrotados. Y mientras intentan sostener una ilusión, terminan perdiendo dinero, salud y años enteros de vida. A medida que avanza esta parte, el libro se vuelve casi una advertencia psicológica. Fernando Trías quiere que el lector entienda que emprender no es solamente un desafío financiero o estratégico. Es sobre todo un desafío emocional. El problema no suele ser una única gran caída espectacular, sino la acumulación lenta de presión, desgaste y frustración. También habla sobre las expectativas irreales que genera la cultura emprendedora. Mucha gente cree que después de unos años llegará finalmente la libertad total, pero el autor explica que muchísimos empresarios viven atrapados por sus propios negocios. Trabajan más que antes, cargan con muchísima más responsabilidad y sienten que nunca pueden desconectarse realmente. Sin embargo, el libro tampoco intenta decir que emprender sea algo horrible o inútil. Lo que intenta destruir es la fantasía ingenua. Fernando Trías cree que solamente quien entiende de verdad la dureza del camino tiene alguna posibilidad de sobrevivirlo. Porque cuando uno deja de idealizar el emprendimiento, empieza a prepararse de manera mucho más realista. Y entonces llega una idea central que atraviesa prácticamente todo el libro. No fracasan las ideas. Fracasan las personas. Fracasan cuando el miedo las paraliza, cuando el ego les impide cambiar, cuando el cansancio les gana o cuando la ilusión se rompe. Por eso el autor insiste tanto en el carácter. Porque tarde o temprano todos los negocios atraviesan problemas. La diferencia está en cómo responde la persona que está detrás. En la siguiente parte del libro Fernando Trías empieza a hablar de uno de los temas que más obsesiona a cualquier emprendedor, el dinero. Pero otra vez lo encara desde un lugar completamente distinto al típico discurso motivacional. En vez de hablar de cómo hacerse rico, habla de cómo el dinero mal gestionado destruye empresas, relaciones y decisiones. Y deja algo clarísimo desde el principio, muchísimos negocios no fracasan porque la idea sea mala, sino porque se quedan sin oxígeno financiero antes de tener tiempo de corregir errores. El autor explica que el emprendedor suele tener una relación emocional muy peligrosa con el dinero. Cuando arranca un proyecto, casi siempre subestima gastos y sobreestima ingresos. Es como si la ilusión distorsionara la percepción de la realidad. Entonces aparecen planes financieros completamente irreales donde todo sale perfecto, los clientes llegan rápido y el negocio empieza a generar ganancias en poco tiempo. Pero la realidad nunca funciona así. Según Fernando Trías, uno de los errores más frecuentes es creer que el problema es conseguir financiación. Mucha gente piensa que si logra inversores o préstamos, entonces el negocio ya tiene futuro. Pero él sostiene que el dinero solamente amplifica lo que ya eres. Si tienes un negocio mal planteado, más dinero no solucionará el problema. De hecho, puede empeorarlo porque permite prolongar errores durante más tiempo. Después entra en un tema bastante duro, la diferencia entre facturar y ganar dinero. Dice que muchísimos emprendedores se engañan mirando crecimiento de ventas mientras la empresa en realidad se está desangrando. Porque vender mucho no significa automáticamente ser rentable. Hay negocios que parecen exitosos desde afuera, pero internamente viven al borde del colapso financiero. El autor insiste muchísimo en la obsesión por controlar la caja. Según él, una empresa puede sobrevivir a muchos problemas, pero no a quedarse sin liquidez. Cuando no hay dinero para pagar sueldos, proveedores o impuestos, todo empieza a derrumbarse muy rápido. Y justamente ahí aparece otra diferencia entre el emprendedor fantasioso y el emprendedor realista. El segundo vive pendiente del flujo de caja porque entiende que sin eso no existe empresa posible. Fernando Trías también habla de algo muy humano, la vergüenza financiera. Explica que muchos emprendedores esconden problemas económicos durante demasiado tiempo porque sienten que admitir dificultades es aceptar debilidad. Entonces empiezan a tomar decisiones desesperadas. Piden créditos absurdos, retrasan pagos, prometen cosas imposibles o intentan sostener artificialmente una imagen de normalidad mientras por dentro todo se está rompiendo. Ahí aparece otro concepto muy importante del libro. El emprendedor muchas veces se convierte en rehén de su propio estilo de vida. Cuando el negocio empieza a crecer un poco, aumentan los gastos personales, las expectativas y la presión social. Entonces cerrar o reducir el negocio deja de ser solamente una decisión empresarial y se transforma en un golpe al ego y al nivel de vida construido alrededor de esa empresa. El autor critica muchísimo esa necesidad de aparentar éxito. Dice que algunos emprendedores prefieren parecer ricos antes que construir negocios sólidos. Gastan dinero para impresionar clientes, amigos o competidores, pero internamente la empresa es frágil.
Y eso suele terminar mal porque el mercado no perdona estructuras artificiales sostenidas únicamente por orgullo. Después habla sobre la relación entre dinero y libertad. Mucha gente emprende creyendo que así controlará mejor su vida económica, pero Fernando Trías dice que muchas veces ocurre exactamente lo contrario. El negocio empieza a controlar al emprendedor. Las deudas, la presión de los pagos y la responsabilidad sobre otras personas terminan condicionando absolutamente todas las decisiones. Entonces aparece un tema psicológico muy fuerte, el miedo a perder lo invertido. Según él, muchos emprendedores continúan insistiendo en negocios inviables solamente porque ya pusieron demasiado dinero, esfuerzo o años de vida. Y eso los lleva a una especie de espiral peligrosa donde cada nueva inversión intenta justificar la anterior. En vez de detenerse y analizar objetivamente la situación, siguen avanzando por orgullo o desesperación. Fernando Trías insiste en que el dinero tiene una capacidad brutal para deformar relaciones humanas. Socios que se odiaban, amistades rotas, tensiones familiares o luchas internas dentro de empresas suelen explotar cuando aparecen problemas financieros. Porque mientras hay dinero entrando, muchos conflictos permanecen ocultos. Pero cuando empieza la presión económica, todo sale a la superficie. También habla de la relación entre crecimiento y deuda. Según él, muchísimas empresas crecen demasiado rápido utilizando financiación externa sin entender realmente el riesgo que eso implica. Mientras el mercado acompaña parece funcionar, pero cuando aparece una crisis o una desaceleración, toda esa estructura se vuelve peligrosísima. Y ahí el emprendedor descubre algo terrible: cuanto más grande es la empresa, más difícil puede ser sobrevivir. A medida que avanza esta parte, el libro empieza a desmontar otra fantasía muy típica. La idea de que emprender automáticamente lleva a riqueza y libertad. Fernando Trías explica que muchísimos empresarios viven atrapados financieramente por sus propios negocios. Facturan mucho, sí, pero también tienen enormes responsabilidades, presión constante y muy poco margen para equivocarse. Después entra en una reflexión bastante interesante sobre la ambición. Según él, la ambición puede ser una fuerza increíblemente positiva o una droga destructiva. El problema aparece cuando el emprendedor deja de disfrutar lo que hace y empieza a perseguir crecimiento solamente por comparación social, ego o necesidad de validación. Porque ahí nunca alcanza nada. Siempre hace falta más dinero, más tamaño, más reconocimiento. El autor vuelve entonces a algo que atraviesa todo el libro: la importancia de conocerse a uno mismo. Hay personas que podrían vivir muchísimo mejor con negocios pequeños, simples y rentables, pero terminan construyendo estructuras gigantes que los vuelven miserables. Todo porque compraron una idea externa de éxito. También habla de los emprendedores que se enamoran del movimiento constante. Personas incapaces de detenerse, de disfrutar resultados o de vivir sin estrés permanente. Y aunque desde afuera parecen exitosos, internamente viven agotados y vacíos. Porque el negocio deja de ser una herramienta para construir vida y se transforma en una máquina que consume absolutamente todo. Fernando Trías insiste varias veces en que el dinero nunca resuelve problemas emocionales profundos. Quien emprende únicamente buscando validación, poder o reconocimiento probablemente seguirá sintiéndose vacío incluso si gana muchísimo dinero. Y eso explica por qué algunos empresarios exitosos siguen obsesionados, insatisfechos o incapaces de parar. En esta parte el libro se vuelve casi filosófico por momentos. Empieza a cuestionar qué significa realmente triunfar. Porque desde afuera puede parecer que alguien tiene éxito simplemente porque factura millones, pero quizá vive destruido emocionalmente, sin tiempo, sin tranquilidad y sin relaciones sanas. Entonces el autor obliga al lector a hacerse una pregunta incómoda: ¿para qué quieres emprender realmente? Y ahí conecta otra vez con el inicio del libro. Si el motivo profundo es incorrecto o vacío, tarde o temprano todo el esfuerzo pierde sentido. Porque emprender exige tanto sacrificio emocional que si no existe una motivación auténtica detrás, la presión termina aplastando a la persona. La sensación que deja esta parte es bastante fuerte. Fernando Trías quiere que el lector entienda que el dinero es importantísimo, sí, pero también extremadamente peligroso cuando se mezcla con ego, miedo o necesidad de reconocimiento. Porque entonces las decisiones dejan de ser racionales y empiezan a tomarse desde la ansiedad emocional. Y ahí es donde muchísimos emprendedores empiezan a hundirse sin darse cuenta. En esta parte del libro Fernando Trías empieza a meterse de lleno en algo que atraviesa prácticamente todos los fracasos empresariales: la incapacidad para adaptarse. Y acá vuelve a destruir otra idea muy instalada en el mundo emprendedor. Mucha gente cree que triunfar consiste en mantenerse firme, resistir y jamás abandonar una visión. Pero el autor dice que esa mentalidad, llevada al extremo, puede ser letal. Porque el mercado cambia, las personas cambian, las oportunidades cambian y los negocios que sobreviven suelen ser justamente los que saben transformarse a tiempo. El problema es que cambiar duele. Sobre todo cuando alguien lleva años defendiendo una idea, una estrategia o una forma de hacer las cosas. Fernando Trías explica que muchísimos emprendedores desarrollan una relación emocional con su empresa tan fuerte que dejan de verla objetivamente. El negocio ya no es solamente un proyecto económico. Se convierte en identidad personal. Entonces cualquier crítica, necesidad de cambio o fracaso parcial se siente como un ataque contra uno mismo.
Ahí aparece uno de los conceptos más peligrosos del libro, la rigidez mental. Según el autor, muchas empresas no mueren porque el entorno sea imposible, sino porque sus fundadores se quedan atrapados en una visión antigua de la realidad. Siguen actuando como si el mercado fuese el mismo de hace años mientras todo alrededor cambió. Nuevos hábitos de consumo, nuevas tecnologías, nuevos competidores, nuevas necesidades. Pero ellos continúan defendiendo estructuras viejas por orgullo o miedo. Fernando Trías insiste mucho en que la mayoría de emprendedores no fracasa de golpe. El fracaso suele ser lento. Primero aparecen pequeñas señales, menos ventas, menor entusiasmo de los clientes, tensión financiera o pérdida de motivación interna. Después llegan las justificaciones. Es una mala racha, el mercado está raro, ya se acomodará. Y así pasan meses o incluso años mientras la empresa se va deteriorando lentamente. El autor explica que una de las habilidades más difíciles del emprendedor es saber cuándo insistir y cuándo cambiar. Porque abandonar demasiado rápido puede impedir que algo funcione, pero insistir demasiado tiempo también puede destruirlo todo. Y justamente ahí no existe fórmula perfecta. Lo único que ayuda es mantener lucidez emocional suficiente para analizar la realidad sin autoengaños. Entonces habla sobre algo muy humano, el miedo al ridículo. Mucha gente sigue adelante con proyectos inviables simplemente porque ya habló demasiado de ellos. Familia, amigos, empleados o clientes esperan que funcione. Entonces el emprendedor empieza a sentirse atrapado por las expectativas externas. Cambiar de rumbo o cerrar el negocio parece humillante. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve a aceptar la realidad. Fernando Trías critica muchísimo la cultura del nunca te rindas. Dice que esa frase puede ser inspiradora, pero también peligrosísima cuando se interpreta de forma ciega. Porque hay momentos donde la decisión más inteligente no es seguir peleando, sino detenerse, replantear todo o incluso abandonar antes de destruirse completamente. El problema es que el ego muchas veces impide tomar esa decisión. Después entra en un tema muy importante, la pasión mal entendida. Mucha gente cree que amar profundamente lo que hace garantiza éxito. Pero el autor explica que la pasión también puede volver ciego al emprendedor. Cuando alguien se obsesiona demasiado con una visión, deja de escuchar señales externas. Empieza a interpretar cualquier dificultad como una prueba más que debe superar, aunque en realidad el negocio esté completamente desconectado de la realidad. Ahí vuelve otra vez sobre el mercado. Según Fernando Trías, el mercado es brutalmente honesto. No premia esfuerzo, sacrificio ni buenas intenciones. Solamente responde a valor real. Y aceptar eso es durísimo porque significa entender que trabajar muchísimo no garantiza nada. Hay personas brillantísimas, trabajadoras y apasionadas que igualmente fracasan. El autor también habla de cómo el éxito puede convertirse en una trampa. Cuando una empresa empieza a funcionar bien, muchos emprendedores se relajan mentalmente o se convencen de que ya entendieron todas las reglas del juego. Y justamente ahí aparece el peligro. Porque los mercados cambian constantemente. Lo que funcionó ayer puede dejar de funcionar mañana. Según él, algunas empresas mueren no por falta de talento, sino por exceso de confianza. Después cuenta cómo ciertos emprendedores empiezan a enamorarse más de la estructura que construyeron que del propósito original del negocio. Protegen procesos inútiles, jerarquías absurdas o formas antiguas de trabajar solamente porque siempre se hizo así. Y mientras tanto otros competidores más flexibles empiezan a avanzar mucho más rápido. A medida que avanza esta parte, el libro transmite una sensación bastante incómoda. Emprender exige destruir constantemente versiones antiguas de uno mismo. Porque cada etapa del negocio requiere capacidades diferentes. Lo que servía cuando la empresa era pequeña puede volverse inútil cuando crece. Y algunos emprendedores no soportan esa transformación. Fernando Trías también habla de algo muy interesante relacionado con el control. Muchos fundadores tienen dificultades enormes para delegar porque sienten que nadie hará las cosas tan bien como ellos. Al principio eso puede parecer compromiso, pero con el tiempo se convierte en un cuello de botella gigantesco. La empresa deja de crecer porque todo depende emocionalmente de una sola persona. El autor explica que el verdadero problema no es solamente operativo, sino psicológico. Delegar obliga al emprendedor a aceptar que no puede controlarlo todo. Y eso genera muchísima ansiedad en personas acostumbradas a sostener cada detalle de su negocio. Pero si no aprenden a soltar ciertas cosas, terminan agotados y atrapados por su propia empresa. Después aparece otra idea bastante fuerte. El emprendedor muchas veces vive obsesionado con el futuro. Siempre pensando en el próximo objetivo, el próximo problema o el próximo crecimiento. Y eso hace que nunca disfrute realmente nada. Cuando alcanza una meta, inmediatamente aparece otra más grande. Entonces la vida se transforma en una carrera interminable donde nunca existe sensación de llegada. Fernando Trías conecta eso con la ambición descontrolada. Dice que crecer por crecer puede ser extremadamente peligroso porque convierte al negocio en una máquina insaciable. Más empleados, más gastos, más estructura, más presión. Y aunque desde afuera parezca éxito, internamente puede sentirse como una cárcel.
En esta parte el libro empieza a cuestionar profundamente la idea tradicional de éxito empresarial. Porque para el autor no tiene demasiado sentido construir una empresa enorme si el precio es vivir permanentemente estresado, agotado y desconectado de todo lo demás. El problema es que muchos emprendedores descubren eso demasiado tarde, cuando ya están completamente atrapados en dinámicas imposibles de sostener. Finalmente, Fernando Trías vuelve otra vez al corazón del libro, el carácter. Porque adaptarse exige humildad, aceptar errores, soportar incertidumbre y desprenderse emocionalmente de ideas que quizá ya no funcionan. Y eso es muchísimo más difícil de lo que parece. La mayoría de personas prefiere aferrarse a certezas viejas antes que enfrentarse a la incomodidad de cambiar. Pero justamente ahí está la diferencia entre las empresas que sobreviven y las que lentamente terminan desapareciendo. En la recta final del libro, Fernando Trías empieza a juntar todas las piezas y lleva la conversación hacia un terreno todavía más profundo, la relación entre el emprendedor y su propia vida. Porque después de hablar de socios, dinero, ego, desgaste, adaptación y fracaso, aparece una pregunta inevitable. ¿Vale realmente la pena emprender? Y lo interesante es que el autor nunca responde de manera simple. No dice ni sí ni no. Lo que intenta hacer es obligar al lector a dejar de idealizar el emprendimiento y empezar a mirarlo con honestidad brutal. Fernando Trías explica que existe una especie de manipulación cultural alrededor de la figura del emprendedor. Se lo presenta como alguien admirable, valiente, exitoso, libre y extraordinario. Pero casi nunca se habla del costo emocional real que implica esa vida. Y ahí aparece algo importante: no todo el mundo necesita emprender para sentirse realizado. De hecho, el autor cree que muchísimas personas serían más felices trabajando para otros, viviendo con menos presión y construyendo estabilidad en lugar de incertidumbre permanente. Según él, uno de los mayores problemas actuales es que parece existir cierta obligación social de emprender. Como si tener empresa propia automáticamente te hiciera más ambicioso, más inteligente o más exitoso. Y eso genera muchísima frustración porque hay personas que se meten en un camino que en realidad no desean profundamente. Solamente están persiguiendo una imagen externa de éxito. El autor insiste otra vez en que el verdadero emprendedor no suele actuar únicamente por dinero. Hay algo emocional muchísimo más profundo. Necesita crear, construir, arriesgarse, moverse. Incluso cuando le va mal vuelve a intentarlo porque siente que no puede hacer otra cosa. Y justamente por eso emprender puede ser tan peligroso. Porque cuando alguien vive el negocio como parte de su identidad, separar fracaso empresarial de fracaso personal se vuelve dificilísimo. Después entra en una reflexión bastante dura sobre el sufrimiento. Dice que gran parte de la vida emprendedora consiste en aprender a convivir con tensión constante. Nunca existe sensación total de seguridad. Siempre puede aparecer un problema nuevo, una crisis, un cliente perdido o un cambio inesperado. Y aunque algunos emprendedores terminan acostumbrándose a eso, otros quedan emocionalmente destruidos. Fernando Trías habla también del desgaste invisible. Hay empresarios que parecen exitosos desde afuera, pero viven agotados mentalmente, incapaces de desconectar o disfrutar. Personas que sacrificaron amistades, pareja, tiempo libre o salud persiguiendo crecimiento constante. Y ahí vuelve otra vez sobre una idea fundamental: el éxito externo no garantiza bienestar interno. El autor critica muchísimo esa cultura que glorifica trabajar sin descanso. Según él, muchos emprendedores convierten el agotamiento en símbolo de orgullo. Dormir poco, vivir estresado y trabajar todo el día parece demostrar compromiso. Pero en realidad muchas veces es señal de desorden, incapacidad para delegar o simplemente adicción al trabajo. A medida que avanza esta parte, el libro empieza a sentirse casi como una advertencia existencial. Fernando Trías quiere que el lector se pregunte qué tipo de vida quiere realmente construir. Porque el emprendimiento puede dar muchísimas satisfacciones, sí, pero también puede devorarlo absolutamente todo si uno pierde perspectiva. Después habla de algo muy interesante: la dificultad para detenerse. Muchos emprendedores viven atrapados en movimiento constante. Cuando alcanzan un objetivo aparece otro inmediatamente. Nunca sienten suficiente. Y eso ocurre porque el negocio deja de ser solamente una actividad económica y se convierte en una fuente permanente de validación personal. El autor menciona que algunos empresarios exitosos terminan sintiéndose vacíos incluso después de conseguir dinero, reconocimiento o crecimiento. Porque en el fondo estaban intentando llenar otras carencias emocionales con éxito empresarial. Y eso nunca termina funcionando del todo. Entonces vuelve otra vez a la importancia de conocerse a uno mismo. Según Fernando Trías, antes de emprender alguien debería preguntarse honestamente qué está buscando realmente. Libertad, reconocimiento, dinero, creación, adrenalina, independencia o simplemente escapar de una vida que no le gusta. Porque dependiendo de la respuesta, el camino puede terminar siendo completamente distinto. El libro también insiste muchísimo en aceptar la incertidumbre como parte inevitable de la vida. No solamente del emprendimiento. El autor cree que muchas personas buscan desesperadamente seguridad absoluta, pero esa seguridad en realidad no existe. Incluso quien trabaja en relación de dependencia puede perder empleo, enfrentar crisis o atravesar cambios inesperados.
La diferencia es que el emprendedor convive con esa sensación de manera mucho más directa y constante. Fernando Trías habla entonces de la resiliencia como una especie de músculo emocional. No significa no sufrir. Significa seguir funcionando a pesar del miedo, el cansancio o la frustración. Y según él, eso es probablemente lo que más define a quienes sobreviven durante años emprendiendo. Después aparece otra reflexión muy potente. El autor dice que emprender obliga constantemente a enfrentarse con uno mismo. Las inseguridades, el ego, la necesidad de aprobación, la capacidad de soportar frustración o la relación con el fracaso quedan completamente expuestas. Por eso muchos negocios terminan siendo casi una radiografía emocional de sus fundadores. A esta altura el libro ya dejó claro algo importante: no existen recetas mágicas. No hay una fórmula universal para triunfar. Y justamente por eso Fernando Trías desconfía tanto de los gurús que prometen éxito garantizado siguiendo ciertos pasos. Porque cada negocio, cada mercado y cada persona son distintos. Lo único relativamente constante son los errores humanos que se repiten una y otra vez. Entonces vuelve sobre los famosos FCF, los factores clave de fracaso. Y ahí se entiende el verdadero objetivo del libro. No intenta enseñar cómo hacerse rico. Intenta ayudar al lector a reconocer las trampas psicológicas y emocionales que destruyen empresas. El miedo, el ego, la rigidez, la falta de carácter, las malas sociedades, la incapacidad de adaptarse o la obsesión con ideas equivocadas. En esta parte final el tono del libro se vuelve menos agresivo y más reflexivo. Fernando Trías no parece querer desanimar al lector. Más bien intenta sacarlo de la fantasía para que tome decisiones más conscientes. Porque según él, alguien que entiende de verdad la dureza del camino tiene muchas más posibilidades de sobrevivirlo que quien entra solamente empujado por entusiasmo ingenuo. Y entonces aparece una de las sensaciones más interesantes que deja todo el libro. Emprender puede ser algo extraordinario para ciertas personas, pero terrible para otras. No es una obligación moral, no es superior a otros modos de vida y tampoco garantiza felicidad. Es simplemente una manera particular de relacionarse con la incertidumbre, el riesgo y la creación. Fernando Trías termina dejando una idea bastante clara flotando en el aire. El emprendimiento auténtico no nace solamente de querer ganar dinero o escapar de un jefe. Nace de una necesidad mucho más profunda de construir algo propio aún sabiendo que probablemente el camino será durísimo. Y justamente por eso, quien decide recorrerlo necesita muchísimo más que una buena idea. Necesita carácter, resistencia emocional, flexibilidad, humildad y sobre todo una enorme capacidad para levantarse una y otra vez cuando la realidad golpea más fuerte de lo esperado. Y ya en el cierre del libro Fernando Trías termina de consolidar la idea que estuvo construyendo desde la primera página: la mayoría de empresas no fracasa por cuestiones técnicas, sino humanas. Esa es prácticamente la gran conclusión de todo el recorrido. Porque al final, detrás de cada negocio hay personas llenas de miedos, inseguridades, ambiciones, orgullo, expectativas y contradicciones. Y cuando esas emociones se gestionan mal, tarde o temprano empiezan a destruir decisiones, relaciones y empresas enteras. El autor vuelve entonces a algo que atraviesa todo el libro de principio a fin: el emprendimiento no es un juego romántico. No es solamente creatividad, libertad ni independencia. Emprender significa convivir permanentemente con la posibilidad del fracaso. Y quien no acepte eso desde el comienzo probablemente terminará sufriendo muchísimo más cuando aparezcan los problemas reales. Fernando Trías insiste en que el fracaso no debería verse como una vergüenza moral. Porque prácticamente todos los emprendedores se equivocan. Todos atraviesan momentos donde sienten miedo, dudas o agotamiento extremo. El problema verdadero aparece cuando el emprendedor niega la realidad, se aferra al ego o convierte su empresa en una extensión absoluta de su identidad personal. Ahí cualquier golpe empresarial se transforma en una catástrofe emocional. En esta última parte también deja claro que muchas veces el emprendedor queda atrapado dentro de su propia narrativa. Empieza a verse a sí mismo como el luchador que jamás se rinde y entonces pierde capacidad para analizar objetivamente si el camino todavía tiene sentido. El problema no es insistir. El problema es insistir ciegamente mientras todo alrededor se derrumba. El autor explica que una de las habilidades más difíciles del mundo empresarial es mantener equilibrio emocional en medio de la incertidumbre. Porque habrá épocas donde el negocio parecerá imparable y otras donde parecerá condenado. Y en ambos extremos existe peligro. La euforia puede volver arrogante al emprendedor, mientras el miedo puede paralizarlo completamente. Fernando Trías habla entonces de la importancia de conservar cierta distancia psicológica con respecto al negocio. La empresa debe ser importante, sí, pero no puede convertirse en la única fuente de autoestima o sentido personal. Porque si toda la identidad depende exclusivamente del éxito empresarial, cualquier problema termina afectando brutalmente la estabilidad emocional. A medida que el libro se acerca al final, también aparece una visión mucho más madura sobre el concepto de éxito. El autor prácticamente desmonta la idea clásica de que triunfar significa solamente crecer, facturar más o hacerse conocido. Según él, hay personas con empresas pequeñas que viven muchísimo mejor que empresarios enormes atrapados por deudas, estrés y responsabilidades interminables. Entonces el lector empieza a entender que el verdadero mensaje del libro nunca fue "no emprendas".
En realidad el mensaje es muchísimo más complejo. Emprende solamente si entiendes realmente dónde te estás metiendo. Emprende si puedes soportar incertidumbre, frustración y desgaste sin destruirte emocionalmente. Emprende si tienes motivos profundos y no simples fantasías pasajeras. Y sobre todo, emprende sabiendo que no existe ninguna garantía. Fernando Trías también deja claro que el fracaso empresarial no convierte automáticamente a alguien en un fracasado. De hecho, muchas veces cerrar un negocio, cambiar de rumbo o empezar de nuevo requiere muchísimo más valor que seguir sosteniendo artificialmente algo roto por orgullo. El problema es que culturalmente se glorifica tanto la perseverancia que muchas personas sienten culpa incluso cuando abandonar sería la decisión más inteligente. Después vuelve otra vez sobre la humildad, una palabra que atraviesa casi todo el libro. El emprendedor humilde escucha, aprende, corrige y acepta que no controla todo. El arrogante, en cambio, suele terminar atrapado por sus propias certezas. Y justamente porque el mundo cambia constantemente, la arrogancia termina siendo peligrosísima en cualquier empresa. El autor también insiste en que ningún libro, mentor o gurú puede eliminar completamente la incertidumbre del emprendimiento. Porque el negocio real siempre ocurre en un entorno caótico donde intervienen factores imposibles de controlar. Crisis económicas, cambios tecnológicos, competidores inesperados, errores humanos, casualidades o simples cuestiones de timing. Y aceptar eso, aunque incómodo, permite vivir el emprendimiento de forma más sana y realista. En los últimos tramos del libro aparece incluso cierta compasión hacia el emprendedor. Después de tantas críticas y golpes de realidad, Fernando Trías reconoce que emprender exige una cantidad enorme de energía emocional. Quien construye una empresa se expone constantemente al juicio, al riesgo y a la incertidumbre. Y aunque muchas veces la sociedad solamente mira los resultados finales, detrás suele existir una historia llena de tensión, sacrificio y momentos muy difíciles. También deja una reflexión interesante sobre la experiencia. Dice que muchos emprendedores exitosos en realidad triunfan después de varios errores, golpes y fracasos previos. No porque hayan aprendido fórmulas mágicas, sino porque desarrollaron criterio, resistencia emocional y capacidad para detectar problemas antes. En otras palabras, aprendieron a no destruirse a sí mismos tan fácilmente. El libro termina sintiéndose casi como una vacuna contra el autoengaño. Fernando Trías quiere que el lector deje de ver el emprendimiento como una fantasía simplificada donde basta con tener pasión o creer en uno mismo. Porque la realidad es muchísimo más compleja, más incierta y más emocional de lo que suele mostrarse. Y justamente ahí está la gran fuerza del libro. No intenta vender humo ni alimentar ilusiones vacías. Intenta mostrar el lado incómodo que normalmente nadie quiere contar. Los errores humanos, el miedo, las malas decisiones, el desgaste psicológico y la fragilidad emocional que existe detrás de muchísimas empresas. Al final, lo que queda flotando es una idea bastante poderosa. Emprender no consiste solamente en crear negocios. Consiste en aprender a convivir con uno mismo bajo presión. Aprender a tolerar incertidumbre sin perder lucidez. Aprender a cambiar sin romperse. Aprender a fracasar sin quedarse destruido. Y sobre todo, aprender que ninguna idea, empresa o proyecto vale más que la propia estabilidad mental y la propia vida. Fernando Trías cierra dejando claro que probablemente siempre seguirán existiendo emprendedores que fracasen por las mismas razones humanas de siempre. Porque el problema nunca estuvo solamente en el mercado ni en la economía. El problema, muchas veces, está dentro de cada persona. En cómo maneja el miedo, el ego, la ambición y la frustración cuando la realidad deja de parecerse a la historia de éxito que imaginó al principio. Y aunque el libro prácticamente ya cerró todas sus ideas principales, todavía queda una sensación muy fuerte dando vueltas después de terminarlo. Porque Fernando Trías no escribió solamente un libro sobre empresas. En el fondo escribió un libro sobre comportamiento humano. Sobre cómo reaccionan las personas cuando enfrentan incertidumbre, presión y expectativas enormes. Y justamente por eso muchas de las cosas que plantea sirven no solamente para emprender, sino también para entender cómo funciona la ambición y el ego en cualquier aspecto de la vida. A lo largo de todo el libro el autor fue destruyendo una ilusión detrás de otra. Primero la fantasía de la gran idea, después la del socio perfecto, luego la del crecimiento ilimitado, la del dinero como solución mágica y finalmente la del emprendedor heroico que todo lo puede. Pero lo interesante es que nunca intenta reemplazar esas fantasías por pesimismo absoluto. Lo que intenta construir es una mirada mucho más adulta y realista. Fernando Trías parece decir constantemente que emprender tiene sentido solamente cuando alguien acepta el juego completo. No solamente la posibilidad de ganar, sino también la de perder. No solamente los momentos de entusiasmo, sino también el desgaste emocional, la presión psicológica y la incertidumbre permanente. Porque quien entra pensando únicamente en la parte bonita normalmente termina completamente golpeado cuando aparece la realidad. El libro también deja muy claro que el verdadero peligro del emprendimiento no suele ser externo. No son solamente las crisis económicas, los competidores o la falta de dinero. Muchas veces el enemigo más peligroso está dentro del propio emprendedor.
La incapacidad de reconocer errores, el orgullo, la necesidad de validación, el miedo a decepcionar, la obsesión con demostrar algo o la dificultad para adaptarse terminan destruyendo muchísimo más que cualquier problema del mercado. Y ahí aparece algo bastante interesante. Fernando Trías prácticamente obliga al lector a mirarse al espejo. Porque en ningún momento presenta al fracaso como algo lejano que les pasa a otros. Todo el tiempo deja la sensación de que cualquier persona podría caer en esos errores si pierde lucidez emocional. El autor insiste muchísimo en que la mayoría de decisiones empresariales no son tan racionales como parece. Aunque los emprendedores hablen de estrategias, análisis o números, muchísimas veces están actuando movidos por emociones profundas que ni siquiera entienden del todo. Necesidad de reconocimiento, miedo, inseguridad, orgullo o deseo de demostrar valor personal. Y justamente por eso emprender puede convertirse en algo tan absorbente emocionalmente. También queda muy marcada la idea de que el mercado no tiene ninguna obligación de recompensar esfuerzo. Esta probablemente sea una de las conclusiones más incómodas del libro. Hay personas extremadamente trabajadoras, inteligentes y comprometidas que igualmente fracasan. Porque el mundo real no funciona como una película motivacional donde quien se esfuerza siempre termina triunfando. Sin embargo, Fernando Trías tampoco cae en el cinismo absoluto. No dice que todo dependa de la suerte ni que nada valga la pena. Lo que plantea es algo mucho más equilibrado. El esfuerzo importa, la disciplina importa y el carácter importa, pero nada de eso garantiza resultados. Lo único que realmente puede hacer un emprendedor es aumentar sus probabilidades de supervivencia evitando ciertos errores humanos recurrentes. El libro deja entonces una enseñanza bastante poderosa: el éxito empresarial muchas veces tiene menos que ver con genialidad extraordinaria y más con capacidad de resistencia. Resistir golpes, adaptarse rápido, corregir errores y no destruirse emocionalmente en el proceso. Porque la mayoría de negocios atraviesa momentos difíciles. La diferencia suele estar en cómo responde la persona que está detrás. Otra cosa que queda muy presente es la importancia de la humildad. Fernando Trías prácticamente la presenta como una herramienta de supervivencia. El emprendedor humilde escucha, aprende, duda, observa señales y acepta que puede equivocarse. El arrogante, en cambio, termina encerrado dentro de sus propias certezas hasta que la realidad lo golpea demasiado fuerte. Y quizás una de las reflexiones más profundas del libro aparece justamente ahí. Emprender obliga constantemente a aceptar límites personales. Nadie controla completamente el mercado, ni el contexto económico, ni las personas, ni siquiera sus propias emociones todo el tiempo. Y aprender a convivir con esa falta de control probablemente sea una de las partes más difíciles de todo el proceso. Al terminar el libro también queda clarísimo por qué Fernando Trías eligió escribir desde el fracaso y no desde el éxito. Porque las historias de éxito suelen simplificar demasiado la realidad. Todo parece lógico cuando alguien ya triunfó. Pero estudiar el fracaso permite ver las grietas reales, los errores humanos y las decisiones emocionales que normalmente quedan escondidas. Y justamente ahí está el gran valor del libro. Funciona casi como una especie de espejo incómodo para cualquiera que quiera emprender. No intenta desanimar, pero sí romper ilusiones peligrosas antes de que se conviertan en problemas reales. Porque según el autor, quien emprende creyendo únicamente en motivación, pasión y optimismo probablemente esté entrando completamente desarmado a una guerra emocional muchísimo más compleja de lo que imagina. La sensación final que deja todo el recorrido es bastante distinta a la de la mayoría de libros de negocios. No terminas eufórico ni convencido de que puedes conquistar el mundo solamente creyendo en ti mismo. Terminas más consciente, más prudente y probablemente también más preparado psicológicamente para entender lo que significa realmente construir algo propio. Fernando Trías termina dejando una idea silenciosa pero muy potente. Emprender puede ser extraordinario para quien verdaderamente necesita hacerlo, pero también puede convertirse en una trampa devastadora para quien solamente persigue fantasías externas de éxito. Y justamente por eso, antes de abrir una empresa, buscar inversión o lanzarse al vacío, quizás la pregunta más importante no sea ¿mi idea es buena?, sino ¿estoy preparado emocionalmente para todo lo que este camino puede hacerme vivir? Y después de darle tantas vueltas al fracaso, al ego, al dinero y a la presión emocional, el libro termina dejando una sensación bastante curiosa. Porque aunque Fernando Trías fue durísimo durante todo el recorrido, en el fondo también transmite cierto respeto por la figura del emprendedor real. No el emprendedor de redes sociales, ni el gurú que vende fórmulas mágicas, sino la persona que aún sabiendo lo difícil que puede ser el camino decide intentarlo igual. Y ahí aparece una diferencia importantísima. El autor no critica el acto de emprender. Critica la ingenuidad con la que muchísimas personas se meten en ese mundo. De hecho, una de las grandes conclusiones que deja el libro es que la mayoría de emprendedores empieza completamente enamorada de la parte equivocada del proceso. Se enamoran de la idea, del posible éxito, del reconocimiento o de la fantasía de libertad. Pero el verdadero emprendimiento ocurre mucho después, cuando ya desapareció la emoción inicial y lo único que queda es trabajo incómodo, incertidumbre y capacidad de resistir psicológicamente. Fernando Trías prácticamente plantea que emprender es una prueba continua de carácter. Porque tarde o temprano cualquier empresario atraviesa momentos donde siente miedo, cansancio, dudas o ganas de abandonar.
Y ahí es donde realmente aparece la diferencia entre quien simplemente quería probar suerte y quien tenía una motivación mucho más profunda. También queda clarísimo algo que atraviesa todo el libro: el emprendimiento no es racional del todo. Si alguien analizara fríamente todas las probabilidades de fracaso, el estrés, la incertidumbre y el desgaste emocional, probablemente muchísima menos gente se lanzaría a crear empresas. Y sin embargo algunos lo hacen igual. Porque existe algo difícil de explicar racionalmente. Una mezcla de necesidad de creación, deseo de independencia, curiosidad y cierta atracción por construir algo propio aunque el resultado sea incierto. El autor deja entender que justamente esa contradicción es parte de la naturaleza del emprendedor auténtico. Alguien que muchas veces sabe que el camino es difícil, incluso absurdo por momentos, pero aún así siente la necesidad de recorrerlo. No porque sea fácil, sino precisamente porque hay algo interno que lo empuja constantemente hacia ahí. A esta altura del libro ya quedó completamente destruida la imagen del emprendimiento como fórmula automática hacia la felicidad. Fernando Trías insiste varias veces en que una empresa no arregla vacíos personales. No cura inseguridades profundas, no garantiza autoestima ni convierte automáticamente la vida en algo pleno. De hecho, muchas veces hace exactamente lo contrario, expone todas esas fragilidades todavía más. Y esa probablemente sea una de las ideas más potentes de todo el libro. El emprendimiento amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado, probablemente esa disciplina crezca. Si eres arrogante, tu arrogancia también crecerá. Si manejas mal el miedo o el ego, la presión empresarial lo hará muchísimo más visible. Porque cuando alguien construye un negocio queda constantemente expuesto a situaciones límite donde aparecen las partes más reales de su personalidad. Fernando Trías también deja una reflexión importante sobre el aprendizaje. Mucha gente cree que aprender a emprender consiste solamente en estudiar marketing, ventas o finanzas. Pero según él, gran parte del aprendizaje real ocurre en el terreno emocional. Aprender a soportar incertidumbre, a tomar decisiones sin información perfecta, a convivir con errores y a no derrumbarse mentalmente cada vez que algo sale mal. Por eso insiste tanto en el carácter. Porque al final las herramientas técnicas pueden aprenderse relativamente rápido, pero desarrollar resistencia emocional lleva muchísimo más tiempo. Y justamente esa resistencia suele marcar la diferencia cuando llegan los momentos difíciles. El libro también deja una sensación bastante liberadora en cierto punto. Porque al desmontar toda la narrativa heroica del emprendimiento, también elimina parte de la culpa asociada al fracaso. No todo fracaso significa incapacidad absoluta ni falta de talento. Muchas veces simplemente significa que alguien se enfrentó a un entorno extremadamente complejo donde intervienen demasiadas variables imposibles de controlar. Y aún así, Fernando Trías tampoco victimiza al emprendedor. Todo el tiempo insiste en la responsabilidad personal. En reconocer errores, evitar autoengaños y no esconderse detrás de excusas permanentes. Porque aunque nadie controle completamente el resultado, sí existe responsabilidad sobre cómo uno reacciona frente a la realidad. En los últimos ecos del libro queda flotando una idea bastante fuerte: quizá emprender no se trate tanto de construir empresas como de construir fortaleza interna. Porque el negocio cambia constantemente, el mercado cambia y las circunstancias también. Lo único relativamente estable termina siendo la capacidad del emprendedor para adaptarse sin destruirse emocionalmente en el proceso. También resulta interesante cómo el autor deja de hablar únicamente de negocios y termina hablando casi de madurez personal. Aprender a aceptar incertidumbre, reconocer límites, desprenderse del ego y dejar de buscar validación constante son lecciones que van mucho más allá del mundo empresarial. Y tal vez por eso el libro conecta tanto con algunas personas. Porque no intenta vender esperanza artificial ni frases vacías de motivación. Habla de miedo, cansancio, frustración y contradicciones humanas reales. Cosas que casi cualquier persona que haya intentado construir algo propio probablemente sintió en algún momento, aunque pocas veces se digan abiertamente. La sensación definitiva que deja Fernando Trías es que emprender puede ser algo increíblemente valioso cuando nace de un deseo auténtico de construir, crear y asumir riesgos conscientemente. Pero cuando nace solamente del ego, de la moda o de fantasías superficiales de éxito rápido, el golpe suele ser muchísimo más duro de lo que la mayoría imagina. Y así, después de desmontar prácticamente todos los mitos clásicos sobre emprendimiento, el libro termina funcionando como una especie de filtro emocional. Una invitación a preguntarse honestamente por qué alguien quiere emprender, qué está dispuesto a soportar y si realmente entiende el tipo de vida que implica construir algo propio en un mundo lleno de incertidumbre.